Bienvenidos a otro fascinante relato de los hermanos Grimm. Hoy les traemos Piel de oso, un cuento lleno de magia, valentía y sacrificio. En esta historia, conoceremos a un rey, su hija y un misterioso ser que, bajo una maldición, toma la forma de un oso. A través de giros sorprendentes y decisiones valientes, los personajes enfrentarán su destino, guiados por el amor y la esperanza. Los invito a acompañarnos en esta aventura llena de desafíos y lecciones valiosas sobre la redención. Comencemos. Capítulo 1. El deseo del rey. Había una vez un poderoso rey cuyo mayor deseo era asegurar un futuro próspero para su reino y su única hija, una joven de belleza radiante y espíritu noble. Sin embargo, a pesar de su riqueza y poder, el rey vivía atormentado por una inquietud que lo mantenía despierto por las noches. Su hija aún no había encontrado un esposo digno de su linaje y corazón. Convencido de que su destino debía ser glorioso, el rey convocó a los nobles más distinguidos del reino, esperando que alguno de ellos conquistara el corazón de la princesa. Sin embargo, la joven rechazó a cada pretendiente, pues ninguno despertaba en ella un verdadero sentimiento de amor. Desesperado y temeroso de que su hija nunca encontrara un marido adecuado, el rey buscó consejo en los sabios y consejeros de la corte. Fue entonces cuando un anciano, de mirada profunda y voz enigmática, le habló de una solución insólita. Majestad, si está dispuesto a hacer un sacrificio, la fortuna y el destino de su hija serán asegurados. Pero debe estar dispuesto a pagar el precio. Intrigado y ansioso, el rey accedió a escuchar más, sin saber que aquel consejo cambiaría para siempre la vida de su hija y el destino del reino. Capítulo 2. El pacto inesperado. El anciano sabio llevó al rey a un aposento secreto dentro del castillo, un lugar envuelto en penumbras donde solo una lámpara iluminaba la estancia con una luz temblorosa. Majestad, dijo el anciano con solemnidad, el destino de su hija está ligado a un antiguo pacto. Solo aquel que posea el coraje y la voluntad de desafiar su naturaleza podrá reclamar su mano. El rey frunció el ceño, confundido ante aquellas palabras. ¿De qué hablas, viejo? No necesito acertijos, sino una solución clara. El anciano suspiró y señaló un viejo libro encuadernado en cuero. Sus páginas contenían una historia que pocos conocían, la leyenda del hombre del bosque, un ser envuelto en misterio que, según los relatos, poseía riquezas incalculables y un destino entrelazado con la nobleza. Aquel que conquiste su propia esencia podrá presentarse ante usted como un hombre digno, prosiguió el anciano, pero primero deberá superar una gran prueba, y usted, Majestad, deberá permitirlo. El rey, aún escéptico, tomó el libro y comenzó a leer. Cuanto más avanzaba en la historia, más se percataba de que la clave del destino de su hija no estaba en los nobles que había reunido, sino en alguien que aún no había revelado su verdadera forma. En ese momento, la princesa, ajena a la conversación, contemplaba la luna desde su habitación. Un extraño presentimiento se apoderó de su pecho, como si algo en su destino estuviera a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. El hombre del bosque. Lejos del castillo, en lo más profundo del bosque, un misterioso hombre vivía apartado del mundo. Su aspecto era salvaje. Su piel estaba cubierta de un grueso pelaje, como si fuera más bestia que humano. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una inteligencia oculta, una chispa de algo más profundo que lo que su apariencia sugería. Desde hacía años, este hombre vagaba por los bosques, evitando el contacto con otros. Pero un día, un viajero perdido llegó hasta su cabaña. Era un anciano que, tras recuperar fuerzas, le habló de un extraño rumor que circulaba por el reino. El rey había prometido la mano de su hija a aquel que demostrara ser digno. Muchos lo intentan, dijo el anciano, pero ninguno parece ser el elegido. El hombre del bosque sintió que aquellas palabras despertaban algo dentro de él. ¿Podría ser esta la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando? ¿Sería posible que aquel destino estuviera ligado a su propia historia? Esa noche, por primera vez en años, miró su reflejo en el agua de un río y se preguntó, ¿soy solo una bestia o hay algo más en mí? Decidido a descubrirlo, al amanecer emprendió su camino hacia el castillo, sin saber que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. El desafío del rey. El hombre del bosque, cubierto aún con su piel gruesa y salvaje, llegó hasta la gran ciudad. Su presencia causó asombro y temor entre los habitantes, que lo observaban con recelo. Algunos susurraban entre ellos, convencidos de que era una criatura salida de las profundidades del bosque,
mientras otros creían ver en él la figura de un noble caído en desgracia. Al llegar al castillo, pidió audiencia con el rey. Los guardias dudaron, pero al ver la seguridad en sus palabras y su mirada firme, le permitieron el paso. Ante el trono, se inclinó y habló con voz profunda. He venido a demostrar que soy digno de la princesa. Dadme una prueba y os lo demostraré. El rey lo miró con interés, pero también con desconfianza. Había visto a muchos caballeros, nobles y guerreros fracasar en las pruebas que él mismo había diseñado. Sin embargo, algo en aquel hombre, en su porte y determinación, lo intrigó. Si deseas la mano de mi hija, deberás superar 3 pruebas, declaró el monarca. Solo aquel que las complete demostrará ser digno de ella. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Todos sabían que las pruebas del rey no eran sencillas, y que nadie hasta ahora había logrado superarlas. El hombre del bosque, sin vacilar, respondió. Acepto el desafío. Así, con la primera prueba ya en camino, su destino comenzaba a tomar un rumbo incierto, uno que lo pondría a prueba en cuerpo y alma. Capítulo 5. La primera prueba. El rey condujo al hombre cubierto con la piel de oso hasta los jardines del castillo, donde una multitud se había reunido para presenciar la primera prueba. La princesa, observando desde un balcón, sentía una extraña fascinación por aquel hombre misterioso. Tu primera prueba será demostrar tu astucia y paciencia, anunció el rey. Deberás sembrar este campo con 1000 semillas de trigo y, en solo un día, hacer que broten y crezcan hasta ser espigas doradas. Los espectadores rieron en voz baja. La prueba era imposible. Nadie podía hacer crecer el trigo en tan poco tiempo. Sin embargo, el hombre no titubeó. Tomó las semillas en sus manos, y recordando las palabras del extraño que le entregó la piel de oso, confió en el poder oculto que ahora lo acompañaba. Cerró los ojos, dejó caer la semilla sobre la tierra y, con un leve murmullo, el viento comenzó a susurrar a su alrededor. Como si el tiempo mismo se plegara a su voluntad, la tierra vibró y de ella comenzaron a brotar verdes tallos que, al caer la tarde, ya ondeaban como un mar dorado de espigas maduras. Los presentes quedaron boquiabiertos. El rey, sin poder ocultar su asombro, asintió con gravedad. Has superado la primera prueba, dijo con voz solemne. Pero aún te esperan desafíos mayores. Desde el balcón, la princesa sintió un ligero temblor en el pecho. Algo en aquel hombre despertaba en ella una emoción desconocida. Capítulo 6. El reto de la fortaleza. Después de la sorprendente hazaña con el trigo, el rey no podía permitir que un simple hombre con piel de oso superara sus pruebas con tanta facilidad. Decidido a desafiar su resistencia, ordenó la segunda prueba. Si deseas demostrar tu valía, dijo con una sonrisa astuta, deberás vencer a los 3 caballeros más fuertes de mi reino en un duelo. Si logras resistir, consideraré tu triunfo. Los guerreros, vestidos con brillantes armaduras, se presentaron en la arena del castillo, listos para combatir. Mientras tanto, la princesa, aún observando desde su balcón, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría un hombre solo, sin armas ni armadura, enfrentarse a semejantes adversarios? Pero el misterioso hombre de la piel de oso no mostró miedo. Se colocó en el centro de la arena y esperó. El primer caballero cargó con su espada en alto, dispuesto a acabar con él de un solo golpe. Sin embargo, con un movimiento ágil, el hombre esquivó el ataque, y con una fuerza inesperada, lo derribó con un solo empujón. El segundo caballero atacó con furia, pero el hombre, sin esfuerzo aparente, bloqueó su estocada y lo lanzó al suelo con una destreza inhumana. El tercero, viendo el destino de sus compañeros, dudó antes de atacar, pero ya era tarde. Con un rugido que hizo eco en todo el castillo, el hombre de la piel de oso lo tomó por los brazos y lo levantó en el aire antes de dejarlo caer suavemente sobre la arena. El público estalló en murmullos de asombro. Nadie entendía cómo un hombre con aspecto de vagabundo podía poseer tal fuerza. El rey, cada vez más preocupado, apretó los puños. Has superado la segunda prueba, admitió con dificultad, pero aún queda una más. Desde su balcón, la princesa no pudo evitar sonreír. Había algo en aquel hombre que la intrigaba cada vez más. Capítulo 7. La última prueba. El rey, frustrado por las hazañas del misterioso hombre de la piel de oso, decidió imponerle una última prueba, la más difícil de todas. Si quería demostrar su valía, debía construir un castillo entero en una sola noche.
Si al amanecer hay un castillo erguido en los campos del reino, consideraré que ha superado mis desafíos, dijo el rey con una sonrisa burlona, convencido de que era una tarea imposible. La princesa, que había estado observando con creciente interés, sintió lástima por el hombre de la piel de oso. Sabía que ninguna persona podía construir un castillo en tan poco tiempo. Pero cuando cayó la noche, el hombre se retiró al bosque, donde se encontraba su misterioso benefactor, el diablo. ¿Necesitas mi ayuda una vez más?, preguntó el ser oscuro con una sonrisa. El hombre asintió, y con un chasquido de dedos, la magia oscura comenzó a actuar. Desde la nada, enormes muros de piedra se levantaron, torres se alzaron hasta el cielo y una gran puerta dorada apareció en la entrada. Al amanecer, un majestuoso castillo dominaba el paisaje. El rey quedó boquiabierto al ver la imponente construcción. No podía creerlo. Has cumplido todas mis pruebas, admitió con amargura. Eres digno de lo que prometí. La princesa, maravillada, bajó corriendo las escaleras del castillo y se acercó al hombre de la piel de oso. Por primera vez, pudo ver más allá de su aspecto salvaje y sintió una extraña conexión con él. Pero aún quedaba un secreto por revelar. Capítulo 8. El verdadero rostro. El rey, obligado por su palabra, aceptó la unión de su hija con el misterioso hombre de la piel de oso. Sin embargo, la princesa tenía sentimientos encontrados. Aquel hombre había demostrado valentía y determinación, pero su apariencia seguía siendo salvaje y enigmática. La noche antes de la boda, la princesa se acercó al misterioso hombre y le preguntó con sinceridad. Has superado todas las pruebas con gran destreza, pero dime, ¿quién eres realmente? El hombre, sintiendo que era momento de revelar la verdad, suspiró profundamente. No siempre fui así, dijo con voz grave. Un pacto me ató a esta piel, pero si alguien llega a amarme sin temor ni desprecio, podré ser libre. La princesa lo miró con ternura. Había visto su valentía, su nobleza y su corazón sincero. Esa noche, mientras todos dormían, el hombre se dirigió al bosque. Sabía que el momento de su destino se acercaba. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, una voz surgió de las sombras. Has cumplido tu parte del trato, susurró el ser oscuro, pero aún falta lo más difícil. El hombre asintió. Solo quedaba una prueba más, pero no estaba en manos del diablo, sino en las de la princesa. Capítulo 9. La última prueba. Al amanecer, la princesa despertó con una extraña sensación en el pecho. Las palabras de su futuro esposo resonaban en su mente. Si alguien llega a amarme sin temor ni desprecio, podré ser libre. Intrigada, lo buscó y lo encontró en los jardines del castillo, observando el horizonte con melancolía. ¿Por qué pareces tan afligido en el día de nuestra boda?, preguntó ella con dulzura. Él la miró con una mezcla de esperanza y tristeza. Porque aún no sé si de verdad puedes aceptarme tal como soy. La princesa comprendió el peso de sus palabras. Su corazón le decía que aquel hombre, más allá de su aspecto, era noble y valiente. Decidida, tomó sus manos y dijo con firmeza: Te acepto, sin temor ni desprecio. En ese instante, un viento fuerte recorrió el lugar y una luz dorada envolvió al misterioso hombre. Su piel de oso comenzó a deshacerse en jirones, y bajo ella emergió un joven de imponente presencia, de ojos brillantes y noble porte. El rey y toda la corte quedaron atónitos al presenciar el milagro. La maldición había sido rota. El hombre, ahora libre de su hechizo, tomó las manos de la princesa con gratitud. Gracias, me has liberado. Pero la historia aún no terminaba. En algún rincón oscuro, el diablo observaba, y su ira no conocía límites. Capítulo 10. El pacto incumplido. En lo más profundo de la tierra, el diablo rugió de furia al ver que su hechizo había sido roto. El hombre a quien una vez había atado con su piel de oso ahora era libre gracias al amor sincero de la princesa. No puede ser. Bramó golpeando su trono de piedra. Sus garras rasgaron el aire mientras sus ojos ardían como brasas. Sabía que el joven había firmado un pacto con él y, aunque había encontrado la redención, el precio de la deuda aún no estaba pagado. Mientras tanto, en el castillo, la felicidad reinaba. La boda se celebró con gran esplendor, y los reyes brindaban por la unión de su hija con aquel valiente hombre. Pero en la penumbra, una sombra se deslizaba entre las antorchas. Cuando la noche cayó y la fiesta terminó,
El joven esposo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un susurro siniestro llenó la habitación. Creíste que podías escapar de mí. Pero una deuda con el diablo nunca se olvida. El joven se volvió de inmediato, pero no vio a nadie. Solo el eco de una risa espectral se disipó en la oscuridad. Capítulo 11. La sombra del diablo. La noche era densa y oscura, la luna apenas iluminaba el horizonte. El joven, ahora convertido en príncipe gracias a su amada, no podía encontrar descanso. Algo extraño lo atormentaba, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Se levantó de la cama, tratando de calmar su mente, pero no podía dejar de pensar en el pacto que había sellado con el diablo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos del castillo, sus pensamientos lo llevaron de nuevo a aquella fatídica noche en la que había recibido la maldición. Recordaba las palabras del diablo: tu alma será mía, y el precio de tu liberación será tu propia vida. Pero ahora, con la piel de oso deshecha y la ayuda de su amada, él había logrado vencer ese hechizo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no había completado el ciclo. El pacto seguía vigente, y el diablo vendría por él en el momento que menos lo esperara. De repente, el aire se volvió frío, y una sombra oscura se materializó frente a él. Era el diablo, cuya figura estaba envuelta en niebla y humo, con sus ojos ardientes como brasas. Has escapado de mis garras por un tiempo, pero la deuda sigue ahí, dijo con una voz profunda y grave que resonó por todo el castillo. El joven se preparó para la confrontación. Sabía que su única opción era enfrentarse a él y romper la maldición de una vez por todas. Pero el diablo no iba a ser fácil de derrotar. No me iré hasta que pagues por tu osadía, continuó el diablo, acercándose lentamente. La lucha por la vida del joven príncipe no solo era física, sino también espiritual. Tendría que encontrar una manera de romper el vínculo que lo ataba a la oscuridad para siempre. Capítulo 12. El último pacto. El joven príncipe se mantuvo firme ante la presencia oscura que lo acechaba. La figura del diablo, envuelta en sombras, se deslizaba con lentitud por la sala, como si disfrutara de la angustia de su presa. «Sabes que no puedes huir de mí», susurró con voz grave. «El pacto fue sellado con tu sangre, y la sangre no se borra tan fácilmente». El príncipe apretó los puños. Sabía que no podía vencer al diablo con la fuerza, pero sí con la astucia. Recordó las palabras de su amada: el amor y la fe pueden romper cualquier maldición. «No te temo», dijo con valentía. «Ya no soy el hombre que una vez engañaste». El diablo rió con burla. «Entonces dime, ¿cómo piensas deshacer un trato que hiciste con tu propia alma?» El joven tomó aire y respondió con firmeza: «Con un nuevo pacto». El diablo frunció el ceño, intrigado. «¿Qué tienes para ofrecerme?» «Nada de lo que poseo es tuyo», dijo el príncipe. «Pero te haré una propuesta. Si logras romper el amor verdadero, entonces podrás llevarme contigo. Si no lo logras, me dejarás libre para siempre». El diablo observó al joven con ojos centelleantes. Sabía que romper el amor puro era una tarea difícil, pero no imposible. «Acepto», dijo, y desapareció en una nube de humo. La prueba estaba en marcha. El destino del príncipe dependía ahora de la fuerza de su amor. Capítulo 13. La prueba del amor. El príncipe regresó junto a su amada con el peso de la prueba sobre sus hombros. Sabía que el diablo haría todo lo posible por romper el lazo que los unía, y debía estar preparado para cualquier artimaña. Esa noche, mientras dormían, la sombra del diablo se filtró en sus sueños, sembrando dudas en la mente de la joven. Le mostró visiones de traición y engaño, susurrándole al oído que el príncipe no era quien decía ser, que solo buscaba poder y fortuna. Al despertar, la joven sintió el eco de esas palabras en su corazón. Miró al príncipe con incertidumbre. «Dime la verdad», le pidió con voz temblorosa. «¿Tu amor por mí es sincero, o solo soy un medio para tu salvación?» El príncipe tomó sus manos con ternura. «Mi amor por ti es lo único que me sostiene», respondió. «Ni el oro, ni la gloria, ni la libertad tienen valor si no estás a mi lado». Pero el diablo no se rendiría tan fácilmente. En los días siguientes, sembró discordia entre ellos, avivó celos y malentendidos, intentó envenenar la confianza que se tenían. Sin embargo, cada vez que la duda asomaba, el príncipe y su amada se miraban a los ojos y recordaban las promesas que se habían hecho. La fuerza de su amor se volvía un escudo contra las mentiras del diablo.
Finalmente, tras la última noche de pruebas, el diablo rugió de frustración. «Es imposible», bramó. «Nada puede quebrar este amor». Con un último destello de furia, su sombra se desvaneció en la oscuridad. El pacto había sido roto. El príncipe y su amada se abrazaron con alivio, sabiendo que juntos habían vencido la más grande de las adversidades. Capítulo 14. La última prueba. El joven, aún vestido con su manto de piel de oso, se encontraba frente a la última prueba que el destino le tenía preparada. A pesar de haber superado todos los desafíos impuestos por su pacto, aún debía demostrar su valía antes de recuperar completamente su humanidad. La hija del rey, que había aprendido a ver más allá de su apariencia, confiaba en él con todo su corazón. Sin embargo, su padre no estaba dispuesto a entregar su bendición tan fácilmente. «Si realmente eres digno de mi hija y de la fortuna que dices poseer, deberás demostrarlo en un último acto de valentía», proclamó el monarca. Sin dudarlo, el joven aceptó la prueba. Se le ordenó descender a las profundidades de un bosque encantado, donde se decía que un espíritu maligno custodiaba un tesoro antiguo. Solo quien tuviera el corazón puro y el alma firme podría enfrentarlo y salir con vida. Con su fe inquebrantable y el amor como guía, el joven avanzó en la penumbra del bosque. Los susurros del viento parecían advertirle del peligro inminente, pero su determinación no flaqueó. Al llegar al claro donde yacía el tesoro, el espíritu se manifestó con una voz aterradora, tratando de doblegar su voluntad. Sin embargo, el joven, que había enfrentado peores desafíos durante sus años de sufrimiento, mantuvo la calma. Recordó las palabras de la anciana sabia que una vez le había dicho: «El verdadero poder reside en la nobleza del corazón». Con esta certeza, enfrentó la presencia oscura con valentía y logró superar la última prueba. Regresó al castillo con el tesoro en sus manos, y más importante aún, con la convicción de que su tiempo de prueba había terminado. El rey, finalmente convencido de su valía, le concedió la mano de su hija. Pero aún quedaba un último misterio por revelarse. ¿Se rompería finalmente la maldición de la piel de oso? Capítulo 15. El renacer de un hombre. El día de la boda había llegado. El joven, aún cubierto con su manto de piel de oso, se encontraba en el gran salón del castillo, rodeado de nobles y cortesanos que lo miraban con recelo. A su lado, la princesa le sonreía con ternura, pues en su corazón no veía la apariencia de un ser salvaje, sino la nobleza de un hombre digno de su amor. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, un aire misterioso recorrió la sala. El pacto con el extraño ser que le había entregado su fortuna estaba por cumplirse. Justo en el momento en que el joven pronunciaba sus votos, una luz cegadora envolvió su cuerpo. La piel de oso que había sido su maldición y su escudo durante años comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Los asistentes miraron asombrados cómo, ante sus ojos, el salvaje se transformaba en un hombre apuesto, con ropas dignas de un príncipe. El joven, sintiéndose por primera vez libre de su carga, miró sus manos, su rostro, su cuerpo. La maldición había desaparecido. El rey, conmovido, abrazó a su nuevo yerno con sincera gratitud. «Has demostrado que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el valor del alma», le dijo. La princesa tomó la mano de su esposo con lágrimas de felicidad. Juntos, emprendieron una nueva vida llena de amor y justicia, gobernando con sabiduría y bondad. Así, el joven que una vez fue despreciado por su aspecto y marcado por el destino, encontró la redención y la felicidad que tanto había buscado. Y así termina la historia de Piel de Oso, recordándonos que la verdadera nobleza no se encuentra en la apariencia, sino en el corazón.